Esta es la barra de sonido Samsung Q600C, un modelo del 2023 y una muy buena opción para empezar este 2024. Es excelente si quieres mejorar considerablemente el rendimiento y la experiencia de sonido de tu Smart TV, especialmente si se trata de uno de la marca Samsung, porque como ya podrás saber, los televisores Samsung en los últimos años han tenido un diseño demasiado delgado que impide que los altavoces internos sean potentes o envolventes, por lo cual Samsung está promoviendo la venta de estas barras de sonido que salen muy buenas en cuanto a calidad y en cuanto a potencia, pero sentí que la tecnología Q-Symphony realmente no hace mucho, de hecho hace nada. La probé con varios televisores Samsung de gama media y de gama alta que supuestamente son compatibles con esta tecnología y nunca se activaron los altavoces de los televisores como se anuncia en la página. Además, debo decirte que en cuanto a potencia esperaba más. Leí y de acuerdo al manual la potencia no es muy alta, de hecho es inferior sorprendentemente en comparación a barras de sonido de gamas más bajas como por ejemplo la B550 y la B650, en donde tanto en la teoría como en la práctica suenan un poco más duro en comparación a esta Q600C. Digamos que esta Q600C destaca más que todo por la distribución del sonido, que se siente levemente mejor, pero en cuanto a potencia no es que sea algo sorprendente. Este será el diseño de la barra de sonido, es realmente muy bonita, es algo grande. Quiero decir que hay algo que no entiendo en cuanto a lo que dice el manual, lo que te acabo de mostrar y a lo que yo puedo percibir y a lo que se muestra en la página. Se supone que esta barra de sonido tiene tan solo 5 altavoces. Bueno, tan solo es un decir porque es una buena cantidad de altavoces. Se supone que aquí en el medio debería tener otro altavoz, aunque casi no se percibe. Y aquí arriba tendría 2 en estos laterales como te muestro en este momento. En sí es una barra de sonido de 3.1.2 canales, esto indica que tiene 3 altavoces principales. El punto 2 final hace referencia a que tiene 2 altavoces que apuntan hacia el techo para proveer una experiencia envolvente y el punto 1 hace referencia al subwoofer. Además, el hecho de que tenga 3 dígitos en cuanto a canales hace referencia también a que cuenta con tecnologías de sonido envolvente, en este caso Dolby Atmos, y también tecnología de sonido DTS, pero debes tener presente que estas tecnologías solamente se activarían cuando la fuente tenga ese tipo de tecnologías, bien sea una película a través de alguna aplicación de streaming, de un Blu-ray, etc. La barra de sonido en cuanto a las entradas, en una parte tiene una para el cable de energía, tiene también una para conectar una memoria USB y al otro lado tiene 2 puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado y un puerto para el cable digital óptico. Dentro de la caja además encontrarás esta bolsita con unas partes para instalar la barra de sonido en una pared, 2 cables, uno de ellos para conectarlo al adaptador de energía que va conectado a la barra de sonido, el otro cable irá conectado directamente al subwoofer y por supuesto a la corriente eléctrica. El otro cable sería el cable HDMI compatible con tecnología canal de retorno de audio mejorado para poder proveer tecnologías de sonido envolvente, Dolby Atmos y también DTS. Por supuesto también el control remoto, el cual es pequeñito, ergonómico, con buena ubicación de teclas e incluye 2 baterías desechables AAA. Emparejar el subwoofer con la barra de sonido es muy fácil, se hace de forma inalámbrica. Primero debes conectar el subwoofer a la corriente eléctrica. Vas a notar entonces que este bombillito de color azul empieza a parpadear. Ahora lo que debes hacer es conectar la barra de sonido a la corriente eléctrica como te voy a mostrar en este momento. Luego de esto procedes a encender la barra de sonido, bien sea desde el control remoto o desde el botón ubicado en esta parte superior como te voy a mostrar. Vas a ver que en el tablerito dice ON y en unos pocos segundos este bombillito del subwoofer deja de parpadear, lo cual indica que la sincronización de forma inalámbrica se ha llevado a cabo de forma efectiva y correcta entre el subwoofer y la barra de sonido. No tienes que hacer algo más.
Voy a utilizar esta barra de sonido con este televisor Samsung Q60C de ejemplo, el cual es un modelo del 2023, al igual que la barra de sonido. En este caso voy a conectar o emparejar la barra de sonido al televisor vía Bluetooth. En el control remoto de la barra de sonido hay un botón que dice VT Pairing, el cual debes oprimir. Yo ya lo he oprimido y en el tablerito de la barra de sonido dirá VT Pairing, lo cual indica que está lista para ser encontrada por algún dispositivo para poder emparejarse, en este caso el televisor. Voy acá a lista de dispositivos Bluetooth y vas a ver entonces que reconoce la barra de sonido y simplemente la debes vincular para que se pueda conectar directamente, y entonces el sonido saldrá solamente a través de la barra de sonido y por supuesto a través del subwoofer. Debes tener presente que los modos de sonido serán los mismos: estándar, surround, juego y adaptable, tanto conectando la barra de sonido al televisor vía Bluetooth como también vía cable HDMI. Lo que se recomienda, por supuesto, en caso de la conexión HDMI es que sea el puerto HDMI del televisor que tiene las siglas ARC o EARC, lo que indica canal de retorno de audio mejorado. Voy a dejarte con esta pequeña prueba conectando la barra de sonido vía Bluetooth a este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Ahora voy a conectar la barra de sonido directamente al televisor por medio del cable HDMI. Para esto primero selecciono el modo HDMI, bien sea a través de este botón ubicado en la barra de sonido o también está ubicado en el control remoto. Aquí ves que dice HDMI. Ahora procedo a irme a la parte de atrás del televisor para conectar el cable HDMI al puerto cuyas siglas son EARC o, como ya te dije, canal de retorno de audio mejorado, lo cual es lo más recomendado. Y si te preguntas por qué es más recomendado conectar la barra de sonido al televisor por medio del cable HDMI y no vía Bluetooth, y esto es porque permite las tecnologías Dolby Atmos y DTS y además la tecnología Q-Symphony, como te muestro en este momento, para que la salida de sonido sea también a través de los altavoces del televisor, es decir, al mismo tiempo con la barra de sonido y por supuesto con el subwoofer. Tú puedes escoger si dejar el Q-Symphony activado o si solamente quieres el sonido a través de la barra de sonido junto con el subwoofer, ya es decisión tuya. Obviamente yo sí te recomiendo dejar el Q-Symphony activado, aunque la diferencia no sea muy grande, sí se percibe. Quiero recordarte que las tecnologías Dolby Atmos y DTS se activan de forma automática si y solo si el contenido es compatible con este tipo de tecnologías. Por ejemplo, esta película a través de la aplicación Disney Plus dice que es compatible con Dolby Atmos. Cuando le voy a dar play vas a ver que en el tablerito, aquí donde te señalo, aparece Dolby Atmos. Entonces, para que tengas ese aspecto presente, porque como tal en los modos de sonido de la barra no aparece en sí Dolby Atmos para poderlo activar. Es decir, los modos de sonido estándar, modo de sonido surround, juego y adaptable seguirán siendo los mismos, simplemente que si el contenido es compatible con Dolby Atmos o con DTS, esas tecnologías se añadirán a estos modos de sonido para proveer una experiencia más envolvente. No se percibe una diferencia gigantesca, pero obviamente sí existe. Por eso es que te recomiendo que siempre conectes la barra de sonido directamente al puerto HDMI de tu televisor compatible con canal de retorno de audio mejorado, especialmente si el contenido que vas a ver es compatible con Dolby Atmos o con DTS. Aquí te voy a dejar una pequeña prueba de esta película con Dolby Atmos. No la puedo dejar mucho tiempo por efectos de copyright.
No encontré contenido compatible con DTS, no estoy seguro si solamente es una tecnología que se encuentra en algunos Blu-ray, solamente encontré contenido compatible con Dolby Atmos. Aquí ves por ejemplo que también se activa la tecnología Dolby Atmos en este capítulo de la serie The Witcher. Y para ir terminando y antes de dejarte con la última prueba de sonido intercambiando entre solamente dejar los altavoces del televisor, solamente dejar la barra de sonido y supuestamente escuchar ambos altavoces juntos, quiero decirte que es una barra de sonido que me gustó bastante. Tal vez su precio no es el más asequible actualmente y realmente en lo que más destaca es en cuanto a nitidez, porque en cuanto a potencia sí es verdad que se siente levemente inferior, por ejemplo por debajo de la B550 o B650, que en teoría tienen más potencia y en la práctica se siente un poco. Además, siento que la tecnología Q-Symphony realmente no es que haga muchísimo o no es que realmente active los altavoces del televisor, y tiene sentido porque los altavoces de los televisores Samsung no es que sean de lo mejor, así que creo que combinados con la barra de sonido no sonarían muy bien y de hecho no siento que los active. Por lo cual pienso que la tecnología Q-Symphony simplemente es un nombre bonito, es más bien un engaño desde mi punto de vista porque realmente no se activan los altavoces de los televisores Samsung. Y ya lo he intentado con varios, tanto de gama baja como de gama alta, y en ninguna ocasión la tecnología Q-Symphony activó realmente los altavoces de los televisores Samsung. Aún así la barra de sonido sola se siente muy bien, una buena nitidez y una muy buena distribución de sonido, pero no es lo más potente que puedes adquirir actualmente por ese rango de precios. Ahora sí te dejo con la prueba de sonido de esta Q600C. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged, and we have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. Close back! Advance at one! Gororock will be ours! My king